Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por habernos permitido la grandiosa oportunidad de seguir alabando en espíritu y en verdad. Bienvenidos todos aquellos que nos siguen acompañando también allá en sus hogares. Dios les siga bendiciendo y les siga cuidando, esperando que se encuentren con bienestar. Y aquellos también que nos sintonizan, amistades, no miembros de la iglesia, bienvenidos también en ese deseo que tienen de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a continuar, hermanos, en esta mañana con una clase titulada ¿Cómo sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios? How do we know that Jesus Christ is the Son of God? Y sabemos, hermanos y amigos, que pues hay evidencia amplia, históricamente hablando, que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret. Eso es indisputable. Quien vivió en el primer siglo. Eso lo encontramos en los libros de historia. Estoy diciendo algo nuevo que acabamos de descubrir. ¿Saben ustedes? Salió esto. Ya tiene, hermanos, casi ya 2000 años que tenemos evidencia de esto. Algunos cuestionan si podemos creer que lo que él decía ser el Cristo, el Hijo de Dios, ya cuando estaba para ser crucificado, cuando lo estaban cuestionando, se declara, ¿verdad? Tú lo has dicho. Le dice a Pilato y a sus acusadores, cuando estaba enfrente de ellos, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho, les decía a estos hombres. De esa manera, hermanos, sabemos de acuerdo a la historia, claro, de la Biblia también, tenemos que ir ahí al récord más apegado a la historia de su vida, pues está en la palabra de Dios, claro. El récord que tenemos en la historia humana es solamente un récord que declara que existía un tal Jesús de Nazaret, pero nunca le llama a la historia secular el Cristo, ¿ya? O el Hijo de Dios, pero sí certifican que hubo, de acuerdo a los records que tenemos históricamente hablando. Pero yendo al mejor récord de su vida, hermanos, aquí en la Biblia que tenemos cada uno de nosotros, nos da mucho más que suficiente evidencia, hablando de las profecías de las cuales se habló cientos y casi miles de años también antes de que viniese la profecía a cumplirse. ¿Cómo sabían estos hombres que se iba a cumplir esta profecía de esta manera? Y hubo testigos que lo certificaron acerca de esto. Y del testimonio de estos testigos, que fueron también primeramente sus apóstoles, y no nada más ellos, sino cientos de personas, miles de personas que lo vieron también y vieron resucitar a nuestro Señor Jesucristo. Estas profecías que vinieron a ser cumplidas, el récord de sus milagros, ¿se acuerdan que hablábamos de algunos de sus milagros que Cristo hizo también? Las maravillas, qué tan diferentes eran estos milagros de los que hoy en nuestros días se dice que se cumplen, que se hacen, muy diferentes. Los que hizo nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. El testimonio también de sus seguidores, los mismos emperadores romanos se sorprendían de cómo estaban dispuestos estos hombres a morir en vez de negar, simplemente negar que eran cristianos, simplemente negar que creían en ese Jesucristo crucificado, pero que ellos habían visto ser resucitado. Y no lo negaban, preferían morir. Se sorprendían los emperadores. Constantino se sorprendió también, al grado que se hizo cristiano. Uno de los emperadores romanos, Constantino. Sabemos, hermanos, que eso también está en la historia, no se puede borrar. Hablamos de eso también, un vecino mío
y hablamos de esto, cómo está este país también en estos problemas, y quieren quitar todo lo que se refiere al lado, ¿verdad?, de los rebeldes en la historia de los Estados Unidos, en la historia de la guerra civil. Cualquier cosa que se refiera a los rebeldes, quítenlo, porque eso es en contra de lo que ahora ya estamos nosotros peleando, ¿verdad? Todos los monumentos históricos, la bandera también, de los confederados, quítenlo. Y le decía a mi vecino, pues ya hasta me da miedo ponerme esas camisetas históricas que tengo, porque algunas de ellas tienen la bandera de confederado y la otra, ¿verdad? O sea, los reenactments que hacemos, las representaciones, pues no podemos borrar la historia, pero el mundo quiere borrar la historia. También ya quieren borrar el AD, años Dominus, o DC, después de Cristo. Quiten eso, ya no mencionen a Cristo. ¿Cómo podemos borrar a la persona más influyente de la historia del universo? No se puede, pero el mundo va a querer seguirlo haciendo. Y ya lo hemos visto, hermanos, también todo lo que se refiere a algo bíblico en las cortes, 10 mandamientos, quítenlos. Ya han quitado cualquier cosa, cualquier referencia a la Biblia, quítenlo. Por eso es ahora aún más difícil probar a la gente también. Jesucristo es el Hijo de Dios. Bórrenlo, borren eso también. Pero todo esto que vemos, hermanos, en la palabra de Dios, cuando le hablamos a la gente, pues tenemos, sí, puede ir a la historia y confirmar que sí hubo un Jesús. Y que algunos pensaban, dice la historia, que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios. Y crucificado, está en el récord. Aún los que son ateos no pueden quitar ese récord también. No, yo no creo en la historia. Pues entonces, ¿qué crees? ¿Más crees en ti mismo? ¿En ti misma? Ahí está la historia, hermanos. Pero bueno, cuando hablamos a la gente de Cristo, tenemos que mencionar su santa palabra. Y ahí es donde entra la fe. Faith. La fe no se puede ver. ¿Quién la puede ver? Dice, yo veo la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1, Hebrews 11:1. Eso es la fe. Conviction. You're convicted of something, right? Convinced of something. Estás convencido de algo, de tu fe. Bienaventurados, más bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Ahí caemos usted y yo, entramos ahí. No vimos a Cristo morir, no vimos a Cristo resucitar de entre los muertos, pero hay un récord de los que sí lo vieron. Y aquí está, registrado en su santa palabra. Se hallaron los Dead Sea Scrolls, right? En los 60, ¿verdad? 70. Y luego hace poquito hallaron otra parte de los Dead Sea Scrolls, ¿verdad? Que completa cierta parte del Evangelio, no recuerdo de cuál Evangelio, pero ahí está. Se siguen hallando todavía más cosas que prueban que este escrito llamado la palabra de Dios tiene validez, no es nada más un invento de los hombres. Es algo que nos lleva, Dios sigue permitiendo que se sigan descubriendo estas cosas. Vemos las fotos de allá de Marte, este satélite y el que toma fotos ahí, ¿verdad? Un aparato increíble. Ahí las superficie de Marte color rojo, rojizo, the red planet, Mars, right? Amazing, todo lo que Dios nos deja ver. Y el creador ahí está, hermanos, pero el hombre se ciega. No, eso todo nada más una explosión y surgió todo esto. Really? Wow. Out of an explosion, all these perfect things came out to be. De una explosión surgió todo esto perfecto, incluyendo el ser humano, perfecto. El cuerpo, cómo se cura a sí mismo. Hay problemas y luego empieza el cuerpo a buscar la manera de curarse. Dios lo hizo así, ¿verdad? A veces tenemos que ir ya al doctor, pues ya no podemos, pero
lo que sea, ¿verdad? Pero Dios también le da la inteligencia al hombre. Pero bueno, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y ahí es donde estamos, ahí está fundada nuestra fe. El profeta Miqueas predijo, hermanos, acerca de Jesucristo, de su nacimiento, primeramente algo que nos da a entender y prueba también, hermanos, nuestro conocimiento y nos da a entender de dónde viene nuestra fe. Una de estas profecías se cumple. Miqueas 5:2, Micah 5:2. Fíjense lo que nos dice ahí Miqueas 5:2. English. But you, Bethlehem, though you are little among the thousands of Judea, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, who is going forth from old, for everlasting. Amén. Belén, Belén de Judea, pueblito pequeño, no muy grande, hermanos. Pequeña, dice, para estar entre las familias de Judá. Though thou be little among the thousands of Judah. De ti, dice, me saldrá el que será Señor en Israel. Y siempre Dios, hermanos, desde el principio empezó a usar lo más pequeño, lo más humilde, lo menos conocido, para Él exaltarlo, para Él hacerlo grande. Es lo que hace Dios. Un simple número de hombres, su mayoría pescadores. ¿Qué trabajo tan más humilde? Pescar. Y Dios usa a este grupo de hombres, en su mayoría pescadores, para ser pescadores ya no de peces del mar, sino de hombres. Y ahí entramos nosotros. Fuimos pescados también de esa manera. Y venimos a ser seguidores de Cristo. Por esos hombres que entendieron su llamamiento, lo más pequeño, así como el nacimiento de Cristo en esta ciudad tan pequeña, Belén de Judá, pues de ahí viene el nacimiento de Cristo. Ahí en Belén. Eran de Nazaret, pero tuvieron que ir a empadronarse, y pues nació en Belén de Judea, tal y como se cumple la profecía. Hubiera nacido en Nazaret, pero viene y nace en Belén, porque ya había sido profetizado que de allí iba a salir, para que no hubiera confusión, para que entendiéramos, se están cumpliendo las profecías de la antigüedad. El profeta Miqueas aquí, ¿verdad? Ahí está una de ellas, hermanos, que prueba también que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se cumple tal y como fue, hermanos, profetizado. Y amigos, el que iba a ser el que gobernara a Israel. Y claro, está hablando también en lo espiritual. Pero viene la bendición primeramente ¿a quién? Pues primeramente a los judíos. Así fue profetizado también. Iba a ser a los judíos primeramente. Y después a todos los demás. Ahí está, hermanos, entonces una de ellas, como decía, María y José, residentes de Nazaret. Pero llega, hermanos, el tiempo de que Cristo naciera. Y ustedes como madres entienden más de esto. No hay realmente manera de predecir cuándo van a ser un niño o una niña. El doctor dice, bueno, pues aproximadamente veamos estos días. Claro, hay unas, ¿verdad? Ya las operaciones de C-section pues son más planeadas. Y hasta le dan a uno escoger una ventana de 7 a 10 días más o menos. Usted escoja, ¿verdad? Pero antes, hermanos, no se practicaban las C-sections. De alguna manera iban a ser natural el niño. Hoy, claro, sabemos que los doctores no quieren tomar riesgos a veces y ábrele la panza mejor. Por mi esposa, 5 de ellas, ¿verdad? Pero bueno, así es, hermanos. Pero sabemos, hermanos, que a María le tocaba ya dar a luz, y en ese momento es cuando ya Dios decide, pues aquí es, y aquí va a ser. Y no había, dice, que andaban buscando lugar, ¿eh? Pero como era el empadronamiento, pues se llenó ahí Judá, Belén de Judá, ¿verdad? Se llenó ahí, hermanos, todos los hoteles de aquel tiempo, podemos decir, y pues tuvo que ser en un pesebre.
That's it. You want to take it? That's all we got. Pues sí, ¿quién no iba? ¿Qué mujer o qué padre si se encuentra en la situación? Pues, ni modo. Aquí va a ser donde van a ser mi hijo, ¿verdad? O mi hija. En un pesebre. Se cumple la profecía, hermanos, ahí, Belén de Judea. Belén, Efrata, pequeña ciudad. También, hermanos, el nacimiento de Jesucristo fue un nacimiento virginal. Somos el número 1. Belén de Judea, profetizado por Miqueas. Pueden decir algunos, qué casualidad. Qué casualidad. No es casualidad, es profecía de Dios. Para Dios no hay casualidades. Cuando Él dice algo y promete algo, se va a cumplir. Belén de Judea. Vamos a ver también, hermanos, número 2 también fue un nacimiento virginal. Virgin birth. ¿Cómo está esto? Nunca antes había visto esto. Es más, esto es una contradicción. ¿O no? This is a contradiction. Y por eso la gente a veces no cree en la Biblia. ¿De qué están hablando, bola de locos? Nacimiento virginal. ¿Cómo vas a tener un niño y decir que ella era virgen? Right? No funciona esto. Y por eso fue algo bastante específico. Fue algo, hermanos, de profecía divina. Virgin birth, right? Nacimiento virginal. Un nacimiento, hermanos, que nunca antes se había visto y no se va a ver jamás. En Isaías vamos a ver, hermanos, a Isaías 7:14. Fue profetizado por el profeta Isaías a Isaiah 7:14. ¿Qué dice ahí, hermanos? Isaías 7:14. Profecía del profeta Isaías, cientos de años antes de que naciese, hermanos, Jesucristo. Y dice ahí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y cuál iba a ser su nombre otra vez? Emmanuel, que significa que Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y algo que estaba leyendo también el 15, hermanos, me puse a pensar, dice, comerá que mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Wow, es algo que a veces nos pone a pensar, porque ¿qué dicen los doctores? No le des miel al niño, ¿verdad? De chiquitito, porque le hace mal. Nosotros nunca, no creo que le hayamos dado miel tan chiquitos a mis hijas, ¿verdad? Pero Dios dice que podía comer mantequilla y miel. No sé, no estoy diciendo, hermano Chávez está diciendo que le den miel, échenle la leche, ¿verdad? No, bueno, echarle la leche porque hermano Chávez dijo, hermano. Allá en México, cuando vivía allá, había unos chupones y adentro tenían miel de abeja y no se le daban los hijos. Sí, qué bueno que me recordó, hermano, sí. Me acuerdo que allá en México, ¿verdad? Sí, mi abuelita tenía esos chuponcitos y, como dice el hermano, tenían miel adentro y se daban los niños. Pues gracias a Dios no se murió ninguno que yo sepa, ¿verdad? De los, ¿miel de qué? ¿De avena? Abeja, sí, miel de abeja, sí. ¿Verdad? ¿Sí, bro? Ahora dice que si dan miel a los niños antes de los 2 años es que su sistema inmunológico no está correcto para absorberlo. Sí. Pero es que como la polio, el polio, nosotros estábamos inmunizados contra el polio, pero con el sistema de limpiar el agua y ponerle cloro se nos quitó la inmunidad al polio, por eso nos dio el polio otra vez, y eso a mí se me hace que es
más o menos lo mismo. A lo relacionado. Con la miel, de que como ahora la pasteurizan, Sí, de lo que pasa. no era de la miel sacaban ahí directa, ¿verdad? Sí, ya estamos, estábamos en Sí. a todo eso, pero ahora con los nuevos sistemas que tienen. Sí, y pues lo que dice Dios, claro, estamos en otro mundo ya, ¿verdad? De todo lo que se ha hecho y la tierra, en fin, ¿verdad? Pero nada más algo que pensar, ¿verdad? Y lo que estamos enfatizando es el nacimiento virginal, que es una contradicción otra vez. It's a contradiction. El mundo va a decir, están locos, ¿cómo va a ser un nacimiento virginal? Es imposible eso. Pero para Dios nada es imposible. Y esto fue profetizado también. Sabemos que nos dice la palabra de Dios que José quería dejarla, no quería hacer mucho borlote, como quien dice, como dice el mundo, y quería abandonar a su desposada María. Viene el ángel, claro, e interviene Dios y le asegura, esto es concebido por el Espíritu Santo. Nacimiento virginal, hermanos, que también vino a ser profetizado, y su nombre iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, que significa también Salvador. Y Jesucristo, hermanos, también cumplió, hermanos, muchas profecías, incluyendo en su muerte, ¿verdad? En la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver número 3, otra prueba de que Jesucristo es el Hijo de Dios, profecías cumplidas en su muerte. Ahí vamos a ir al Antiguo Testamento otra vez en Salmos 22, 16 a 18. Salmos 22, Psalms 22, 16 through 18. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. For dogs have surrounded me, the congregation of the wicked has enclosed me. They pierced my hands and my feet. I can count all my bones. They look and stare at me. They divide my garments among them, and for my clothing they cast lots. Y estoy pensando en estas profecías de la antigüedad en Salmos. Se escribe esto, hermanos, otra vez cientos de años antes que se cumpliese. Y luego viene, hermanos, en el siglo I y se escriben, no nada más por una persona, varios apóstoles que concuerdan en los evangelios. ¿Cómo se van a poner de acuerdo, hermanos, de la manera que está esa relación entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Lo leemos y comparamos las profecías, ellos citan las profecías, esto fue lo que ocurrió. Para ponerse de acuerdo 4 personas, hermanos, pónganse a pensar y que concuerde de la misma manera en aquel tiempo. Es algo increíble, algo que matemáticamente es imposible. Que, oye, sí concuerda. Y luego estudiar, si acaso dicen para los que dicen que esto es puro cuento o escrito por hombres, para estudiar las profecías y sacar esa parte de la profecía y ponerla cientos de años después, para que machara, como dicen aquí, ¿verdad? Para que concordara. Es imposible, hermanos, que alguien lo haga así, o sea, adrede, ¿verdad? De que vamos a hacer esto, vamos a inventar esto, pero pon atención a lo que se dijo hace casi miles de años, ¿verdad? Y luego vamos a escribirlo acá, después, en el año primero, o en la primera centuria. You see what I'm trying to get at? En la complicidad es imposible. Y es por eso que cuando se estudia la palabra de Dios y te empapas de ella, quedas como, wow, this is not man writing these things.
te convence. Pero el que está cegado por el conocimiento de este mundo, hermanos, no lo puede ver, porque se cree con fe. ¿Cómo van, hermanos, a inventar después, cientos de años después, y tratar, hermanos, de que haga concordancia y ser testigos falsos, como los que estaban en la cruz, ¿verdad?, que lo vieron? Y Tomás, que mete sus manos en el costado, sus dedos ¿verdad?, aquí también. Testigos oculares, dando testimonio de estas profecías. Dice también luego el apóstol Juan, en Juan capítulo 19, 23 al 24. Vamos a ver también, hermanos, ahí. Pero antes de ahí, hermanos, también vamos a ir a regresar un poquito. Dice, they pierced my hands and my feet. Me horadaron. Horadar significa hacer hoyo, hermanos, hacer un hoyo con ya sea un clavo o un palo, como se hacía antes, hermanos. Pero en aquel tiempo de la cruz, hermanos, eran clavotes, unos clavos tremendos. Se han encontrado, hermanos, y wow, you want that to go through your hands or through your feet, right? Pierce your hands or feet. Cuando se habla de esto, hermanos, concuerda con la crucifixión. Los detalles que está dando, hermanos, los romanos perfeccionaron la crucifixión. They perfected it. They didn't invent it, but they perfected it. Y, hermanos, eran expertos en aplicar esta pena de muerte. Y luego dice, they divide my garments, right? También se dividieron, dice, mis vestidos. Dice ahí el versículo 18, right? Verse 18 de Salmos 22. Repartieron entre sí, dice, mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. They cast lots, dice, for my clothing, and they divided. Y esto lo encontramos después, hermanos, esta profecía en la que les dije ahorita, en Juan 19, 23 al 24. John 19, ahora sí vamos a leer, hermanos, Juan 19, 23 y 24. ¿Qué dice, hermanos? Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. English. Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments and made 4 parts, to each soldier a part, and also the tunic. And the tunic was without seam, woven from the top in one piece. They said therefore among themselves, let us not tear it, but cast lots for it, whose it shall be, that the scripture might be fulfilled, which says, they divided my garments, and for my clothing they cast lots. Therefore the soldiers did these things. ¿Quién está dando este testimonio? Juan, el apóstol Juan, está dando este testimonio. Ahí estaba presente. Lo sabemos, dice el versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente. Es Juan el amado. Está dando este testimonio y hace referencia, hermanos, a la profecía que acabamos de leer. Se cumple, hermanos. Había 4 soldados que sabemos ahí, dice ahí, porque se repartieron, ¿qué? Sus vestidos. Estaba el vestido que llevaba a la persona afuera y luego estaba la túnica que era el interior, right? El interior. Solo de afuera, hermanos, lo cortan en cuántas partes, dice? 4 partes, right? His garments, dice. Took his garments, the soldiers, and made 4 parts. Para cada soldado.
Dame una a mí, vamos a partirlo. Y acordémonos de esto, hermanos, porque nos lleva después también a entender qué tan cruel era la crucifixión. Porque se colgaba a la persona, se crucificaba, hermanos, desnuda a la persona. No es que tápale los privados, ¿verdad? No, hermanos. Era para humillar a la persona. Tápelo para que así no, ¿verdad? Hermanos, era un castigo de lo más cruel, incluyendo la vergüenza de estar sin nada. Para que la persona viera a esa persona y dijera, caray, mejor yo no voy a hacer lo que hizo esa persona que está crucificado. Se reparten. Y luego también su túnica, dice que era sin costura, de un solo tejido, woven together. It was not pieces of things put together, right, to make that. Su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. ¿Y qué dijeron? No, esa sí no la apartamos. Imagínense la ropa interior del Mesías, del rey de los judíos. No, esa es especial. ¿Vamos a qué? Echar volado. Dice que echaron suertes. No se sabe si era un volado, ¿verdad? O si era uno de esos palitos que agarraban y luego sacaban. Lo que haya sido, hermano, no vamos a ponernos a discutir, ¿verdad?, las maneras de echar suertes de aquel entonces. Pero echaron suertes, hermanos, a ver con quién se quedaba. ¿Quién se quedaba con ella? Y esto fue para que se cumpliese la escritura. Juan otra vez, yendo otra vez a la escritura antigua, a las profecías, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Los soldados no sabían, hermanos, que se había escrito esta profecía. Eran soldados romanos, eran gentiles. ¿Qué iban a saber de eso? Cómplices, vamos para que se cumpla la escritura. Por favor, ¿no pueden haber sido cómplices, hermanos? Eran gentiles. ¿Qué sabían ellos de las profecías de los judíos? Se cumple, hermanos, se cumple. Pero desgraciadamente en nuestros días, hermanos, inclusive la misma religión hasta esto lo minimiza. Tienen sus esculturas, sus ídolos, hermanos, según un Cristo crucificado y tapadito, ¿verdad?, sus partes privadas. ¿Cómo van a poner un Cristo crucificado y basarse en la historia, que realmente estaba desnudo cuando los crucificaban? ¿Quién iba a entrar a la iglesia, ¿verdad?, si viera una cosa así? Pero, hermanos, nosotros sí entendemos la historia, entendemos también, hermanos, lo cruel de la crucifixión, la vergüenza de la cruz, hermanos, y todo lo demás que envolvía. Y Cristo cumple esta profecía. Y nos imaginamos que por eso, hermanos, cuando Cristo nos dice que Él estaba en el Getsemaní orando, que era su sudor como gotas de sangre, Él ya sabía lo que iba a pasar, por lo que Él iba a pasar. Todo detalle específico como hijo de Dios, Él lo sabía, como el Todopoderoso. Y por eso sudaba como gotas de sangre. Y por eso oraba al Padre: si es posible que pase de mí esta copa, ¿pero qué? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo, hermanos, cumple esta profecía también, aún ahí, antes de ser crucificado y siendo crucificado también, ¿right? También, hermanos, nos habla Cristo, hablando de cumplimientos de profecías, hermanos, cuando se le traiciona por uno de sus discípulos, como ya sabemos, Judas Iscariote. Su traición también había sido profetizada por el profeta Zacarías, Zechariah 11:12, Zacarías 11:12. ¿Qué dice, hermanos, ahí? Zacarías 11:12. Y les dije:
Si os parece bien, dadme mis salarios, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Then I said to them, if it is agreeable to you, give me my wages, and if not, refrain. So they weighed out for my wages 30 pieces of silver. 30 piezas de plata. Se menciona en específico 30 piezas de plata. 30 pieces of silver. Y aún después en el 13, fíjense lo que dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Se acuerdan lo que pasa después cuando Judas se arrepiente? ¿Y qué va y les dice a los sacerdotes? He entregado, ¿qué? Sangre inocente. ¿Y qué le dicen a ellos? Pues allá tú. Ellos no tenían conciencia. Allá tú. We made a deal. Allá tú. Y dice que les aventó las 30 piezas de plata. ¿Y ellos qué hicieron? Dice que la echaron al tesoro. Y con eso compraron el lugar donde iba a ser ahí crucificado el Gólgota. Vemos, hermanos, entonces también cómo Jesucristo cumple estas profecías, 30 piezas de plata. Zacarías ya desde antes, hermanos, lo había profetizado. Y no nada más eso, hermanos, las señales, los milagros que Jesucristo también hizo, hermanos. Ya habíamos estudiado esto en detalle, los diferentes milagros de Cristo. Y otra vez pensamos en esto. Si hubiera sido un complot, hermanos, de ponerse de acuerdo para escribir estos libros, pues o es verdad o es la mentira más grandiosa que estos hombres, ¿verdad?, lograron hacer, el escrito más maravilloso de mentira que el hombre pudo haber escrito. Es una obra de arte, como quien dice. No deja de ser obra de arte, si es mentira, como dice el mundo, ¿verdad? Y eso concuerda la gente también, los estudiados. Well, it has some, some value, right? It's very well written, muy bien escrito. No tiene faltas de ortografía en ese aspecto, ¿verdad? Como otros libros que han sido escritos por ¿cómo se dice? Inspiración divina, que le hayan falta de ortografía y han dicho, ay, esto no parece algo divino, tiene muchos errores gramáticos también. Aún en la gramática, no, just the pure grammar itself of the Word of God, it's amazing. Es más, a veces cuando yo se me olvidan unas palabras, voy otra vez a la Biblia y así se dice. So I forget sometimes. And wow, it teaches you. Nuestras hijas les compramos Biblias bilingües para que aprendan español e inglés, que vayan aprendiendo desde chiquitas, ¿verdad? Y sí lo entienden, no lo quieren hablar, pero bueno, es otro asunto que no podemos realmente hacer a la persona que hable otro lenguaje, pero de que lo entienden, porque en la casa les hablo español. Trato de hablarles más español para que se ayuden. Y les digo, hijas, es un beneficio que ustedes sepan dos lenguajes para que así ayuden al que no sabe quizás inglés. Ustedes les predican en español, lo usen y ya parece que van entendiendo lo grandioso que es poder comunicarse en más de un lenguaje y usarlo para la honra y la gloria de Dios. Jesucristo, hermanos, otra vez, o son un montón de mentiras, todo esto es la obra más grandiosa, hermanos, que pudo haber sido escrita, y es still the number one bestseller, el libro que más se ha vendido en la historia del universo, hermanos, y sigue siendo, y no nada más en forma así, ¿verdad?, sino forma digital, y ya no se diga lo que hoy se ve, ¿verdad?, en la manera de comunicarse. Still tiene algo que ver, ¿no? Yo creo que tiene algo de veracidad. Las señales y milagros que Jesucristo, hermanos, nos confirma
que Él es el Hijo de Dios. Lo podemos encontrar, hermanos, aquí en su santa palabra. Jesucristo, hermanos, también enseñó su poder sobre la enfermedad, haciendo estos milagros, estas curaciones a los ciegos, dándoles la vista, a los cojos hacer que caminasen, a los muertos resucitarlos de la tumba. Lázaro, 4 días ya hería su cuerpo, dice. Y otra vez, testimonio de testigos oculares. Puros cuentos, dice el mundo. Cualquiera puede escribir eso. Sí, otra vez, y lo pueden hacer así, basándose en profecías antiguas y escribirlo acá, como lo hicieron. No tenían computadora. Y es más, hoy si se tratara de usar la computadora para tratar de verificar y hacer una concordancia de la antigüedad y a las profecías ¿verdad? Que de la antigüedad a que se cumpliesen hoy, hermanos, casi seguro que es imposible de hacer una obra de arte así de esta magnitud y que se cumpliese, ¿verdad? Por eso nos comprueba Dios, hermanos. Cristo le dice al apóstol Pedro, también, hermanos, hablando de la profecía de su iglesia, del establecimiento de su iglesia, Mateo 16, 16, ¿qué dice, hermanos? Matthew 16, 16, Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of the living God. Cristo les preguntaba: ¿y ustedes, apóstoles míos, quién decís que soy yo? Porque la gente decía muchas cosas. La gente que decía, unos que era Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién? ¿Qué piensan de mí? What do you think about me? Y ahí viene Pedro, el gran Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. What a great confession, right? Confession of faith. Y no nada más por lo que había visto, hermanos, sino porque Dios se lo revela directamente. Cristo le dice, ¿verdad? Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y tú qué piensas, amigo, amiga, en esta mañana? What do you think about this Jesus? ¿Hay suficientes pruebas para ti en la palabra de Dios para creer por fe que Él es el Hijo de Dios? ¿Estás tú ya también convencido, amigo, amiga, en esta mañana de que en realidad sí hubo un Jesucristo? Sí hubo un Jesús de Nazaret que nació en Belén de Judea, no en Nazaret, y que Él es el Hijo de Dios. Si tú ya en tu corazón estás decidida, tienes esa convicción y quieres ser bautizada para el perdón de tus pecados, ¿por qué no nos lo haces conocer por medio de los medios diferentes que tenemos, para que Dios obre en tu vida y haga una persona nueva en ti en las aguas del bautismo? Si así lo deseas, puedes hacerlo, haznoslo saber. Esperamos tu llamada, tu conexión, para hacer posible este deseo que tú ya tienes en tu corazón. Vamos a terminar en esta mañana, hermanos y amigos. Tendremos un receso, pasaremos a la segunda parte de este servicio en unos 15 o 20 minutos. God bless you all. Sean bendiga. Amen.